Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. A través de la librería mediática también llevamos nosotros noticias e informaciones de lo que sucede en Venezuela, no solamente a todas las regiones de Venezuela, sino a todo el mundo. Acá en Granada tenemos a un usuario, a varios, según hemos sabido por Twitter. Entonces quisiéramos saber cómo ves tú a Venezuela desde acá, cómo ves tú a Venezuela después de haber ido a Venezuela. Bueno, gracias. Yo soy Augusto Arias, gracias por estar aquí en lo que se llama, o que hemos llamado el Comando de Campaña Carabobo. Esta es la delegación de campaña en el Sacromonte Granaíno, aquí en España. Bueno, gracias María Alcira. Bueno, yo veo a Venezuela como un ejemplo a seguir, y más en el momento en el que estamos de una crisis del capitalismo bestial, tanto en España como en el resto de Europa, incluso en el resto del mundo, ¿no? El ejemplo que está dando el gobierno bolivariano en los últimos 10 años es ejemplar, valga la redundancia. Lo estamos siguiendo con atención, hemos estado en Venezuela, hemos visto lo que se está consiguiendo y creemos que es el camino a seguir, puesto que España está abocada a un desfiladero, que cada día nuestros políticos nos están empujando más y más y no sabemos esto en qué va a acabar. Sí, cuando uno habla de España, cuando sabe de estos sitios como Granada, tan hermoso, con lugares turísticos como la Alhambra, lugares también de interés cultural como la Alhambra, como este sitio donde estamos, en donde el flamenco y todas las manifestaciones culturales del sur de España se hacen presentes, pues a uno no debe olvidársele de que aquí en España hay personas que se preocupan por cuestiones sociales, cuestiones de relevancia. Ahora bien, ¿cómo ves tú a España? Bueno, todo se resume en una frase, como dijo el presidente Chávez en Copenhague: no cambien el clima, sino cambien el sistema. Nuestros políticos, por desgracia, están empecinados en seguir con la misma dinámica de dar créditos y rescates y cada vez empobreciendo más a la población. ¿La esperanza del pueblo español? Claro que la tiene. Estamos manifestándonos continuamente, tanto en Madrid como en la ciudad, en el resto de España, pero no hacen caso. Es decir, son dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, el pueblo protestando, siendo consciente de lo que realmente es, máxime teniendo la experiencia de Latinoamérica en los últimos años, ¿no? Que ellos abandonaron al FMI, al Banco Mundial, y gracias a Dios a todo eso pues han podido salir de la crisis y actualmente pues están gozando de una estabilidad, una seguridad y un crecimiento. España vamos por el otro camino distinto. Y cuando una persona quiere saber qué es lo que sucede en otro país, es muy interesante hacer, por ejemplo, lo que hacemos nosotros: reunimos todo el año, viajamos, nos pagamos nuestros propios viajes, buscamos amigos, hacemos un intercambio, si se quiere así entender, y vamos conociendo libremente cualquier sitio que sea de nuestro interés. Eso es lo que ustedes han hecho también para ir a Venezuela. Bueno, pues yo tengo que ir a Venezuela y a Latinoamérica casi todos los veranos para cargarme las pilas, porque vivir aquí en Europa, vivir en España es muy deprimente cuando conoces la realidad a fondo, ¿no? Ir a Venezuela es llenarte las pilas, venirte cargado de ilusión, de amor, de pasión, como dicen los venezolanos, y mi experiencia este verano ha sido riquísima, porque tengo la suerte de conocer a compañeros y compañeras de Vive Televisión, y entonces pues he estado por distintos puntos del país, tanto en Maracaibo como en Puerto La Cruz, pues haciendo el trabajo que ellos hacen, acompañándonos, ¿no? Y hemos podido desde entrevistar al presidente Chávez hasta las comunidades indígenas de La Guajira o comunidades de pescadores o campesinos. Es riquísimo, es decir, el amor que resalta, que resabia por la gente ante esa simbiosis entre pueblo, Fuerzas Armadas, gobierno, presidencia, pues eso es maravilloso. Entonces yo pido a toda la gente que tenga posibilidad económica de ir, que visite estos países, que la gente es hermosa, nos quiere un montón, y de aquí mando un abrazo a los compañeros y compañeras del 23 de enero con los que también he estado en la campaña. Incansable las noches moliendo café. La tarde
Yo me he traído bastantes periódicos de Venezuela y muchos libros. Sí, porque hay que leer mucho, pero leer cosas que te forman. Desgraciadamente en España los medios de información son medios de intoxicación, porque tienen a la gente intoxicada. Hablas con la gente y te dicen barbaridades, y entonces uno se espanta un poco, ¿no? Bueno, pues de aquí mandarle un fuerte abrazo a todo el pueblo venezolano, a su gobierno y a su presidente. Venezuela no lo conozco, pero Chávez lo conozco por la tele, y yo sé que es un revolucionario. Yo lo sé esto. En España la salud aquí ahora todo es privado. Hay cosas que tú no puedes, si no tienes dinero, no puedo curarse. Pero nosotros como somos africanos, tenemos algunos árboles que son tradicionales, lo tomamos y, ¿sabes? Nosotros nos cuidamos nosotros mismos. Yo nací en Bélgica y llegué a Granada porque estuve buscando el punto de encuentro dentro de África y de Europa. Era el tema que me interesaba. Y pues la verdad que llevo mucha esperanza en el proceso bolivariano. Para mí cada día es como mi luz, ¿sabe? Porque estamos tan en la sombra en Europa. Cada día viene con su crisis, su montón de cosas malas que, pues, leer la cosa que viene de Venezuela da una idea de lo que puede ser un Estado social, una política social, una soberanía nacional también, y nos da mucha fuerza. Por eso también quería dar la gracia al pueblo venezolano para llevar tanta fuerza hasta nosotros, ¿no? ¿Cómo has hecho tú para enterarte? Porque tenemos entendido, y es una realidad, que hay un cerco mediático en todos los procesos progresistas o revolucionarios del mundo y de América. Pues el tema que a mí me emociona mucho y me interesa mucho el tema de la televisión y de la democratización del espectro radioeléctrico, porque me di cuenta ya hace algunos años que no era posible de hacer nada sin poder el control de los medios. Así que cuando descubrí todo el tema de la televisión participativa, el satélite, los programas del ALBA en Venezuela, así me di cuenta también del proceso y de la ambición también de esta revolución. Y empecé a trabajar con ellos, llevando temas de televisión allí por Europa, trabajando con ellos, enviando también mensajes hasta el ALBA Televisión y formándome primero y formando a la gente. Y yo lo veo realmente como el camino de la victoria, ¿no? De hablarse de pueblo a pueblo. ¿Tú crees que la revolución bolivariana puede producir un impulso en los pueblos, no solo de la América? Pues sí, es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Por eso estamos en la calle, ¿no? No se puede solamente leer a los periodistas aquí, que en el país, en España, todo el mundo se trata de Chávez como dictador, pero al final no llega la información al pueblo, es lo que intentamos hacer. Es un proceso que, como han dicho ya los compañeros, seguimos aquí con mucho interés y con esperanza también, que sabemos que ha tenido un impacto muy grande en América Latina y que está cambiando el panorama social, político, y que nos gustaría que de alguna manera sirviera de inspiración también para los cambios que necesitamos en Europa. ¿Cómo debías interpretar ese tipo de decisiones que está tomando el gobierno de Rajoy? No, son todo lo contrario, de democráticas, justas y populares, ¿no? Aquí se recorta en educación, allí se aumenta el gasto en educación, se le dan becas a sectores sociales que nunca habían podido estudiar, se crean universidades nuevas, además con otro sistema de valores, y eso es un ejemplo que Venezuela está dando al resto de América Latina, un proceso que nos llena de esperanza porque frente a la misma política neoliberal que llevó al desastre social y económico a América Latina, esas medidas están cambiando la realidad y pensamos que aquí, ¿por qué no?, podríamos trabajar para conseguir algo parecido.
las casas que se llaman llamadas cuevas aquí en Granada. ¿Podés explicarnos algo de esto? Sí, eso es algo típico de este barrio, pero también se da en otros pueblos de la provincia de Granada. Es una vivienda tradicional muy antigua. En este caso, en este barrio, tradicionalmente la ocupaban sobre todo los gitanos, pero no necesariamente es así. Y es una vivienda que permite mantener una temperatura estable todo el año en una zona como Granada, donde hay unos cambios de temperatura muy bruscos entre el invierno y el verano. Dentro de una cueva se vive todo el año a 20 grados, que es una temperatura ideal. Cuando fuera podemos tener desde 40 grados en verano a 5 bajo cero en invierno. Entonces es una vivienda tradicional. Hoy en el Sacromonte, por desgracia, ya no hay tantos de los antiguos moradores aquí, porque por razones históricas sería largo de explicar, tuvieron que irse, pero sigue siendo un sitio donde vive gente. ¿Cómo han hecho ustedes para lograr las unidades de sentido que corresponden a frases de Chávez? Me imagino que eso será un ejercicio interesantísimo para los estudiantes en el análisis del discurso y en la interpretación de los discursos. Exactamente, la verdad que uno de los problemas fundamentales que nos hemos planteado a la hora de expresar en profundidad el sentir de Chávez, pues tenemos varias fases a la hora de escuchar un discurso. Los alumnos ya realmente trabajan el texto previamente, tienen ya un texto en sí, no solo la manera oral, sino también la manera escrita. Intentamos adaptarlo un poco, sobre todo su discurso cuando se refiere a grandes escritores. Es un lenguaje elevado, eso sí, desde luego, pero contaba en este caso con el nivel de los estudiantes, que era un nivel bastante alto. Entonces, la verdad que el resultado ha sido muy satisfactorio. Has tocado también un punto que yo quisiera destacar, el interés que tiene el presidente Chávez por la lectura, por los libros y la presencia que la literatura tiene en cada uno de sus discursos y que está reflejado en el interés que ha tenido el equipo del presidente Chávez en la inversión del petróleo en educación y en desarrollar el interés hacia la lectura de todos los venezolanos. ¿Cómo evalúas tú, ya hablando como docente o hablando como lector, ese interés que el presidente Chávez da particularmente a los libros y esa capacidad de comunicación de transmitir ese interés? La verdad que es un punto muy interesante en su discurso, sobre todo el interés por la lectura. ¿Por qué tu interés en ese teatro cubano y esa tesina que ya has hecho y que, bueno, esperamos que publiques con más difusión? Vale, pues mi interés se focalizó primero en este enlace que hubo entre la Revolución Cubana y el teatro cubano como estilo literario y los enlaces entre ambos, pensando que la revolución influenció el teatro y que al revés el teatro también tuvo un papel importante para reforzar la revolución cubana. Así pues fue mi primer intento y mi primer interés a ver los enlaces que habían entre los dos. ¿Cómo ves a Venezuela? Bueno, veo a Venezuela como una fuente de esperanza, políticamente hablando y también socialmente hablando, porque los cambios que hubieron allá son fuente de interés y de fuente para nosotros y para aquí en Europa también, claro. Bueno, seguimos nosotros entonces celebrando estos descubrimientos que gracias a Augusto Arias hemos tenido en Granada, en esta callecita que a veces no, quizás pase desapercibida, a veces la gente pasa por Granada y se va a la Alhambra o se va a las plazas o a la Gran Vía. Granada es también una ciudad para explorar, una ciudad para verla con ojos de viajero y con ojos de lugareño, no con ojos de turista. Vamos siempre a tratar de ir un poquito más allá. Cuéntanos de tu visión
acerca de España y acerca de Venezuela? Bueno, me pregunta y la verdad que sería como para rellenar muchos programas, ¿no? Porque Venezuela está en nuestro corazón, sobre todo desde el Caracazo, ¿no? Porque de alguna manera Venezuela es casi, como por decirlo así, el prólogo de lo que va a pasar en Europa, o al menos yo esa es la esperanza un poco que tengo, ¿no? Y es que 1989 supuso para Venezuela lo que esta crisis tan brutal está suponiendo para España, ¿no? Entonces, bueno, faltan de alguna manera los muertos, los va a haber en breve, seguramente, porque las condiciones de represión del gobierno Rajoy son brutales. Ya se están, constantemente tenemos noticias por los canales alternativos de cómo el gobierno Rajoy está dificultando pues, a la verdadera oposición del 15M, la gente que quiere ocupar, por ejemplo, un parlamento que no sirve para nada, un parlamento que es radicalmente antidemocrático, que solamente representa a la bancocracia, y son aquellos señores que nos han llevado a la situación real y a la situación de ahora. Entonces Venezuela es como Cuba, no son de este momento, de este presente, sino que son el futuro de la humanidad, o la humanidad no tiene futuro. Interesante. Fíjense que Venezuela, la palabra esperanza aparece en casi todas las personas con las que nosotros nos topamos y que saben qué es lo que está pasando en Venezuela, que van un poco más allá de lo que dicen los medios de comunicación comerciales, porque leen, porque preguntan, porque analizan. Que nunca se pueda decir que la República Bolivariana dejó de ser bolivariana y dejó de ser chavista por nuestro cansancio, nuestro agotamiento, nuestra desesperanza. Yo pienso que el pueblo de Venezuela hay que reconocerle todo lo que está haciendo. Hablo un poco con las lágrimas en los ojos porque me emociona, ¿no? Es una experiencia política muy interesante para que Chávez, que creo que está siendo la mejor medicina contra el cáncer del capitalismo, pues derrote al cáncer no solamente que habitaba en su cuerpo, sino al cáncer del capital que está corrompiendo y corroyendo las sociedades de este planeta. ¿Por qué hay naturaleza en García Lorca? ¿Qué lleva? Qu'est-ce qu'il y a de nature dans García Lorca? La forêt avec les arbres. Los árboles en el campo. ¿Y qué más? La amapola. La amapola, por acá hay una fuente que se llama Amapola y es por García Lorca, ¿verdad? ¿Tú puedes contar lo que hicimos a la amapola? De coger la amapola. ¿Habemos limpiado la amapola? Sí, limpiaron la fuente. Sí. Para después, ¿qué vamos a hacer? Un árbol. Un árbol, vamos a sembrar un árbol. Sí, alguna frase de García Lorca. Por ejemplo, hay que vivir dentro del teatro. ¿Ah? Para eso hay que destruir la realidad, para construirla de nuevo. Ay, sí. Sí. Avec le titre, c'est avec un thème théâtre, un thème del teatro. li ploren, ai Déu meu, que et gelaràs estant damunt l'arbret. I a la mare jo li dic, el
els seus ulls preciosos, tant se val que vingui el fred. Vull tornar-me ocell i la mare fent grans plors. Pren, Déu meu, Senyor, pren això, aquest mocador, perquè no et refredis, les sabates són aquí, mal hivern arriba. Tapa't amb aquest llençol, no em facis parir. Sí, claro. Pues esto es como nuestro... Pero es bellísimo ese patio. Es espectacular, ¿no? Ese patio es precioso. Sí, 11.000. 11.000 volúmenes. Sí, Y maravilloso. sobre todo de filosofía, Sí, teología. sí, claro. ¿No? Hay también literatura, esta parte de fuera hay historias más variadas. Pren també l'abric d'hivern, has perdut El taller de cerámica que suple la tierra. Se tiene que cubrir otra vez, ¿no? Porque cuando están trabajando todas las piezas de barro, creo que está haciendo esto, Regina. Sí. ¿No? Estas figuras. Sí, sí, sí. Aquí están los hornos. Bueno, antes había dos, pero ahora no sigue dos, porque uno era... el petit ocell i amb tristesa miro els ulls de la meva mare. Son amor no m'ha deixat en ocell tornar-me. Hi ha un arbret vora el camí. Roca Sereny está al Japón. Ah, ¿Tú ves? Eso es para entender. Genial. Entonces ahí, Coma Negra y el Canigó, y detrás, Alemania. pero mira. Y ahí está París. ¿No? Porque es desde tú te insertas, una comunidad monástica está en un lugar concreto y tiene su referencia que es local, pero nunca cerrada. Por tanto, tú no solamente ves Coma Negra, Roca Sereny, tú sabes que detrás está Japón. Tú sabes que detrás Que está el Alemania, mundo. que está París. Es decir, que siempre tu conciencia quiere abarcar pues esa humanidad que es unida, ¿no? Y ahí tienes Canadá, ahí Colombia, mira, no está Venezuela, pero está Colombia. San Benet y Santa Escolástica y detrás Colombia. Ajá. Ahí Brasil, Buenos Aires, Senegal, Ya. Chile, Costa d'Ivori, Togo, Camerún, Mozambique, Ruanda, Somalia, Egipto, Roma y Jerusalén, la India, la China, Japón, Moscú. Pero qué bien pensado que está esto, ¿no? María, no caigues. María, aquí va a cenar. Me pasó que el mismo día llegaron dos propuestas de dos editoriales distintas. Una era para hacer un intercambio, un libro de esos que se hacen como cartas cruzadas, ¿no? Y era entre un filósofo y yo sobre temas como pues, la muerte y la vida y el amor y la libertad personal y esos. Y pensé, esto es interesante, es un reto porque yo voy a decir lo que me parezca, el otro va a opinar distinto. Y después el lector sacará su conclusión. Y pensé, voy a decir que sí a este editor. Y el otro que me pedía un libro de entrevistas sobre pues, mi pensamiento general, dije, pues diré que no, pero me equivoqué. Entonces yo Le dijiste que sí a él. De manera que llega el día que teníamos la entrevista, un editor, y yo le digo, ah, sí, porque esto de las cartas me interesó mucho, y dicen, no, que yo no soy ese. Digo, ¿cómo que no? Usted es el otro, pues a usted le tenía que decir que no. Pero claro, ya le tenía ahí, y además me gustó, ¿no? Sí, Cómo sí, se presentaba, y ya llevaba todo un guión, o sea, que no era una cosa de decir, vamos a aprovechar la popularidad de ella para hacer ese libro, sino que en el guión se mostraba su interés por a las personas que me conocen por la vertiente religiosa, que pudieran también acceder a la vertiente pues, feminista y a la más médica. Y al revés, las que me conocen por la parte médica o feminista, que también supieran, ¿no? Que la parte religiosa, en mi caso, no es una cosa superficial. Por supuesto, es que todos los temas para mí tienen el mismo peso, pero lo que a mí me llamaba la atención, y eso fue lo que
por eso te quería preguntar, cuando llegamos a Barcelona, empezamos a ver que los medios no solamente no ocultaban el libro, sino que le están dando la preponderancia que es el libro más vendido en Cataluña, el libro más vendido en catalán, es decir, que se está viendo en las librerías y lo está comprando la gente, lo está leyendo y los medios lo están comentando, no solamente los medios de avanzada. Quiere decir que ha tenido un impacto que no se puede negar, porque de hecho en La Vanguardia, por ejemplo, ya hace tiempo que hacen, ¿no? Siempre el más vendido, entonces eso es un dato objetivo, ¿no? Puede gustar o no, pero si ese es, pues ahí lo tienen que poner, porque si no, no. Claro que ese habrá sido el impacto que no han podido ocultar, porque siempre preguntamos a las personas, todo el mundo sabe, ti jóvenes, mayores, siempre preguntamos. Y ahora cuando veníamos, el muchacho que nos ayudó a conseguir el taxi nos decía, sí, pero a ella la tratan de apartar, de restarle importancia, pero habla siempre con la razón, habla siempre con fundamento. Eso es lo que me gustaría, no siempre, pero sí, ese impacto, diríamos, en Cataluña, en este caso, es muy fuerte. Sí, bueno, esperamos que pronto lo traduzcan al castellano. Sí, esto ya está previsto, o sea, no previsto, ya está traducido. Lo que pasa es que vamos a añadir un capítulo nuevo. De hecho, va a ser una ampliación del capítulo social-económico, porque como este tema es cada vez más importante, yo también he hecho manifestaciones en ese sentido que son posteriores al libro, entonces ese va a ser un capítulo ampliado, de hecho quizás será un capítulo completamente nuevo para la edición castellana y esto saldrá antes de Navidad. Perfecto, bueno, excelente. Tu es le soleil